Hola, hoy es lunes 13 de octubre 2025 y desde aquí de Yerushalayim, día de felicidad total y plena por tener de regreso a los Hatufim. Hoy voy a hablar de Shmini Atzeret y Simchat Torah. Al finalizar los días intensos y luminosos de Sukkot, llega un momento muy especial, casi íntimo en el calendario judío. Shmini Atzeret y Simchat Torah, que empieza hoy a la noche. Son dos días que parecen uno, pero que esconden un mensaje profundo de conexión y alegría. Cuando todo termina, Hashem nos dice: difícil me resulta separarme de ustedes, quédense un día más conmigo. Y ese día más es Shmini Atzeret, mañana, que literalmente significa la octava asamblea o la reunión del octavo día. No tiene mitzvot físicas como el lulav, el etrog o la azúcar. No hay decoraciones, no hay ramas, ni cuatro especies. Es solo nosotros y Hashem. Es como si después de una gran boda con los invitados, los novios finalmente se quedan solos en silencio, disfrutando el amor sin palabras. En Israel, Shmini Atzeret y Simchat Torah son el mismo día. En la diáspora se celebran 2 días separados. El primero es Shmini Atzeret, que empieza hoy a la noche. Y el segundo, Simchat Torah, que empieza el lunes de noche. En Shmini Atzeret comenzamos a pedir por la lluvia en la Midá, que es el símbolo de la bendición material y espiritual. Y así como el agua desciende del cielo para dar vida, pedimos que la bendición divina fluya sobre nosotros y sobre nuestras familias. Cambia una de las partes del rezo de la Amidá. Se guarda la misma santidad que en Yom Tov, en Shmini Atzeret, casi igual que Shabbat, es Yom Tov. Está prohibido trabajar, pero sí se puede cocinar de un fuego preexistente. Se encienden velas festivas con la verajá correspondiente de un fuego preexistente. Se hace kiddush y se comen comidas alegres. No se enciende electricidad. En el templo se recita el Alel completo, agradeciendo a Hashem por la abundancia. Y se dice Iskor durante el rezo de Musaf, mañana al mediodía, que es la plegaria de recordación por los difuntos, que se recita 4 veces al año, siempre en días de Yom Tov, de días festivos mayores. Nunca se lee en Shabbat. Y solo por quienes tienen padres fallecidos u otros seres que se desea recordar. Solo quienes tienen los padres fallecidos o uno de los padres fallecidos permanecen en la sinagoga y todos los demás tradicionalmente salen del recinto como señal de respeto. Por esto también se enciende una vela especial de recuerdo, la vela de Iskor, antes del comienzo de Yom Tov, ya que durante Yom Tov no se puede prender fuego. La palabra Iskor significa recordará, y ahí pedimos que Hashem recuerde las almas de nuestros seres queridos con misericordia y que sus méritos acompañen a los vivos. Volviendo a Shmini Atzeret, en la diáspora, en Shmini Atzeret se lee una parte de Barim, que es el pasaje que comienza con las leyes de todo lo que es Maaser, los diezmos, y continúa con los tres peregrinajes, los Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot, que son los 3 momentos cuando todos deben ir a ver y ser vistos antes de Dios en el Beit HaMikdash. Representa el cierre del ciclo de festividades del año, enfatizando la conexión entre el pueblo y Hashem a través de las peregrinaciones y la gratitud por la cosecha. Este mismo pasaje de Devarim es la misma lectura que se hace en el segundo día de Shavuot, que ya lo vimos en su momento. También se lee sobre los korbanot, los sacrificios del octavo día, y al final la bendición, la haftará es la bendición de Shlomo tras inaugurar el Beit HaMikdash. Y así como Shmini Atzeret marca la conclusión de Sukkot, que termina hoy a la noche, el rey Shlomo concluye la dedicación del templo con alegría y paz. Después viene Simchat Torah, que es bailar con la sabiduría. Al día siguiente, Simchat Torah es una de las celebraciones más radiantes del año. En medio del ciclo de festividades, tras las altas emociones de Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, llega este día de pura alegría. No pedimos, no lloramos, no nos juzgamos. Bailamos con la Torah, la abrazamos, la hacemos nuestra. En la diáspora lo celebramos al final de Shmini Atzeret, después del octavo día. Sería un 9º día. En Israel es todo el mismo día. Y en este día tan único leemos la última parashá de toda la Torá, que es Besot HaBerajá, que voy a hablar ahora, que nunca se lee en Shabbat, y sino en este día de fiesta, para que el cierre del ciclo esté envuelto de alegría y no de despedida.
Y es el momento en que cerramos el ciclo anual de la lectura de la Torá y lo volvemos a empezar. En esta parashá, Moshe bendice a las tribus de Israel antes de morir. Y sin pausa abrimos el comienzo, la primer parashá nueva, Bereshit, el relato de la creación. Esto es un gesto lleno de simbolismo, ya que la Torá nunca se detiene, termina y vuelve a nacer, como un río que no deja de fluir. En Simchat Torah no estudiamos la Torá, sino que bailamos con la Torá. La envolvemos, como dije antes, la abrazamos y la sostenemos y la hacemos girar entre nosotros. Estas 7 vueltas, estas vueltas que se dan, que son exactamente 7, se llaman akafot. Son 7 vueltas con los rollos de la Torá alrededor del abimá, del púlpito, que representan los 7 cielos, los 7 días de la creación, los 7 brazos de la menorá del templo y los 7 niveles del alma. Durante las akafot, que las llevan los hombres, también las mujeres tienen un papel esencial, porque aunque tradicionalmente los hombres sostienen los libros, los sefarim, las mujeres sostienen la alegría, las canciones, la energía espiritual del círculo. Los sabios dicen que la simjá de las mujeres, la alegría de las mujeres, sostiene la simjá del pueblo entero. Cuando una mujer canta, baila o aplaude con el corazón, ilumina al mundo con la luz de la Torá. Durante el rezo de Simchat Torah en la sinagoga se sacan todos los rollos de la Torá del arca, incluso los que no se leen, como signo de abundancia y amor por la Torá. Se llama a todos los hombres que están en la sinagoga a la Torá, incluso a los niños pequeños. A los más pequeños se les hace una liá especial, donde se los cubre con un talit, como símbolo de protección y continuidad. Una vez que ya pasaron todos los hombres y se hicieron los akafot, bien, se lee la parashá, la última, que es Vezot Aberajá, que quiere decir, y esta es la bendición. Es la bendición con la que Moshe, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Moshe no se despide con reproches, sino con amor. Después de toda una vida guiando a un pueblo difícil, que lo hay, termina bendiciéndolos a todos, uno por uno. El segundo versículo de esta parashá describe cómo Hashem se reveló al pueblo, ya que Hashem le ofreció su Torah también a los descendientes de Esav y a los hijos de Ismael, pero ellos no la aceptaron. Solo el pueblo de Israel respondió, Naaseh benishma, haremos y luego escucharemos, es decir, sin cuestionar. En el tercer versículo, Moshe revela un secreto muy profundo, que el amor de Dios no es parcial y no es político, sino que es un amor esencial. Hashem ama a su pueblo no por mérito, sino por elección y vínculo eterno. Cada alma está sostenida personalmente por Hashem, igual que un padre cuando sostiene la mano de su hijo al cruzar el camino. El Rab Oppenheimer dice que esta es la bendición más maternal de Moshe, recordarle al pueblo que nunca están solos, ni siquiera cuando no sienten la presencia divina. Hashem los sostiene, aunque no lo noten. En el cuarto versículo dice, Moshe nos ordenó la Torá, herencia de la congregación de Jacob. Y este es uno de los versículos más conocidos y centrales de toda la Torá. Rashi dice que herencia, morayá, implica que la Torá no es propiedad de sabios o sacerdotes, sino que es de todo el pueblo, hombres, mujeres y niños. El Rabba Nijar lo expresa con emoción. Dice, cada generación recibe la Torá como quien recibe una carta de amor escrita por Hashem. No basta con leerla, hay que responderla con la vida. También el Rambam explica que Moshe dice, nos ordenó, porque la Torá no es solo un legado intelectual, sino es una forma de vivir, es un manual, un código que da identidad. En el quinto versículo, Rashi enseña que Moshe fue como un rey mientras el pueblo lo aceptó y se mantuvo unido. La realeza espiritual surge solo cuando hay unidad en el pueblo. Cuando las tribus están juntas, la Shejiná reposa y cuando hay división, se retira, se esconde. Luego comienza la bendición, tribu por tribu,
Y empieza en un versículo, en otro y demás. En el versículo 19 dice, llamarán a los pueblos al monte, allí ofrecerán sacrificios de justicia. Y cuando dice el monte, se refiere al monte del templo, donde las naciones finalmente reconocerán a Hashem. Esta es una profecía mesiánica del Mashiach, que la justicia de Israel atraerá al mundo hacia la espiritualidad. En el versículo 27, después de todas las bendiciones de las tribus, dice, el refugio de Dios es eterno y están bajo los brazos eternos. Rashi explica que Moshe promete protección en todas las generaciones. Y esta es una de las frases más consoladoras de la Torá. Dios no solo está arriba, también está abajo sosteniéndonos. En el versículo 29 concluye la bendición de Moshe y dice, dichoso tú Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por Hashem? No hay otra nación que haya experimentado a Dios tan cerca. El Rab Oppenheimer comenta que este versículo es una declaración de identidad. Ser Israel no es tener suerte, es tener una misión. Chabad también agrega que el pueblo elegido no es el preferido, sino el responsable de llevar luz al mundo. Y luego comienza la última escena de la Torá. Y subió Moshe desde las llanuras de Moab al monte Nebo. No fue un ascenso físico, sino espiritual. Moshe se eleva hacia su origen. Es la metáfora del alma que regresa a su fuente con serenidad. Y murió ahí Moshe, siervo de Hashem, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Hashem. Esto de conforme a la palabra de Hashem significa literalmente por el beso de Hashem. No intervino ningún ángel. Hashem mismo besó el alma de su siervo. Y esta es la muerte más dulce, el paso de un alma amada que cumplió su misión. Y así termina la Torá. Y no se levantó otro profeta como Moshe. Ningún profeta volvió a tener una comunicación tan directa con Hashem, y cada generación, a pesar de tener líderes, nunca fue como Moshe, porque Moshe fue irrepetible. Y así, en el mismo instante en que cerramos la Torá, la volvemos a abrir y leemos las últimas palabras de Moshe, y sin pausa, el que está leyendo lee Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el primer versículo de Génesis, de Bereshit, que es el relato de la creación del mundo. Este momento, que es único en todo el año, encierra el secreto de la vida judía. No hay final, solo comienzo, todo cíclico. El pueblo que llora por Moshe enseguida se levanta y empieza de nuevo. Y así también somos las mujeres. Somos las que sabemos volver a empezar, las que cerramos ciclos con lágrimas y los abrimos con esperanza. Chabad enseña que el ciclo de la Torá no es una repetición, sino es una espiral ascendente, porque cada año la leemos en un nivel más alto. Rabbi Niyar concluye bellamente y dice, Simchat Torah no es la alegría de terminar, sino la alegría de seguir caminando. Quien ama la Torah no la termina nunca, la lleva consigo y ella lo lleva a él. Como Haftará, en Simchat Torah se lee el comienzo del libro de Yoshua, porque sigue cronológicamente al final de la Torah, mostrando la continuidad entre la muerte de Moshe y el liderazgo de Yoshua. En Shmini Atzeretz, la lectura resaltaba la unión final entre Hashem y el pueblo. Y en Simchat Torah, la lectura celebra el cierre y reinicio eterno de la Torah, de la bendición de Moshe al inicio de la creación. Les deseo que seamos dignas de sentir, no solo de estudiar la Torá, de vivir con ella, de bailarla, transmitirla y hacerla florecer en cada rincón de nuestra vida, porque en Simchat Torah el alma judía no estudia, baila. Que tengamos un hermoso Hag, felices y muy felices de tener a los Jotafim aquí en casa. Acá en Israel estamos todos festejando y llorando de ver las familias que se vuelven a unir. Con todo el corazón les deseo el mejor Hag y le agradezco a Hashem que me haya puesto acá nuevamente en Simchat Torah, que así como vi el inicio de este desastre, veo el final de esta guerra y la alegría de tenerlos de vuelta.
Hag Sameach, y en la semana después del Hag mando para Bereshit.